Algo nosotros les adelantábamos en algunos minutos porque es tema de conversación. Esta es una situación inédita que se registra en nuestro país cuando hay una senadora que cesa sus funciones producto de un contrato con el Estado. A ver, veamos. Miren este titular. Tribunal Constitucional destituye a Isabel Allende por fallida venta de casa de su padre y sacude al gobierno y al PS. Aquí hay harto que analizar, sobre todo porque usted podría decir en su casa, ya, pero si esto no se llevó a cabo, finalmente se frustró la venta de la casa y no quedó en nada. ¿Pero qué pasó? ¿O por qué la destituyen a ella y no destituyen a otros que han sido desaforados, que están acusados de fraude al fisco, que están siendo investigados? Es interesante porque hay que entender un poquito qué es lo que pasó, ¿no? Don Francesco Gazzela. No, efectivamente. ¿Cómo está el mundo político revolucionado por esto? Sinceramente, me cuesta recordar un momento en que haya sido más difícil reportear al Partido Socialista. Claro. Sí. Porque está completamente en su tronco histórico, porque han habido algunos parlamentarios, pero son los que siempre hablan. En su tronco histórico está completamente silente, o sea, cuesta llegar a las personas indicadas. Ayer en la tarde traté de hablar con varias personas que sabía que estaban en la sede del Partido Socialista y no había una respuesta, estaban perplejos. Es que, ¿sabes qué? Me da la sensación, para decirlo así como bien simple, se deben haber estado dando vueltas en círculo. Porque es muy difícil salir a reaccionar ante una situación así. Y sobre todo porque además hay que entender el contexto, Francesco, y tú me ayudas con eso. Dale. Que estamos en un año electoral en donde el Partido Socialista ni siquiera definió a su candidato. Sí. Entonces está en un momento muy complejo. Pero yo sabéis que creo que esa, esto es una opinión, obviamente. Yo creo que eso es lo que menos le importa. Pesa, si le importa. Puede que pese, pero es lo que menos le importa. Yo creo que, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero pucha, a ver, nunca se había destituido a un parlamentario, por lo menos desde 1990 a la fecha. Destituido de esta manera por el Tribunal Constitucional. Y va encima, es ni más ni menos que la senadora Allende. Ese es el punto. La hija del presidente Allende, sí, que ha sido la referencia en términos de este gobierno. Este gobierno, el presidente Boric lo cita como un ejemplo a seguir, y la familia Allende. O sea, y aquí son dos de la familia Allende. O sea, está Maya Fernández y está la propia senadora, pero la senadora es ya histórica. Es una senadora histórica. Yo creo que es de lo más, comillas, histórico que tiene el PS. ¿En qué sentido? Es una representante a nivel internacional de la izquierda. Mira, nosotros hablamos a nivel presidencial de Belín Matei, Carolina Toá, que tienen tremenda trayectoria política, sí, pero no tienen el reconocimiento internacional que tiene Isabel Allende. Por eso los medios del mundo están hablando de esta destitución. Pero es que además Salvador Allende es, su tronco, es la institución. Claro. Es el referente de la izquierda. Entonces, por eso digo que, si bien es importante el tema electoral, yo creo que acá el guaracazo fue al corazón. Ahora, un guaracazo, Repe, que se veía venir hace un par de semanas. Ya habían dado más o menos por perdida esta pelea a nivel Tribunal Constitucional. Sí. Si bien habían esfuerzos por parte del gobierno de convencer a ministros y ministras del TC, ya habían voces muy fuertes dentro del PS en conversación con Isabel Allende de que esta cuestión era más o menos inevitable. Sí. Lo que pasa es que esto va más allá del color político porque es una decisión solo, a ver cómo decirlo, solo pegada a la ley o a la Constitución. ¿O me equivoco, Claudio? O sea, es una sola visión. Aquí nadie se pierde porque se puede hacer una sola lectura. ¿O no? Efectivamente, buenos días. A ver, es un golpe no solamente en términos políticos, sino también en términos jurídicos. Esto ayer, apenas supe, le mandé el mensaje a nuestra querida Lore Becerra, y el impacto en términos jurídicos es brutal. Yo he litigado ante el Tribunal Constitucional y lo que dice el Tribunal Constitucional es ley, básicamente. Cuando uno tiene alguna dificultad de interpretación respecto a la Constitución, sobre las leyes, etcétera, es el Tribunal Constitucional. No hay otra instancia. Y por lo tanto, cuando el Tribunal Constitucional dicta un fallo, es lo suficientemente categórico. Y aún más con la cantidad de votos que se estima que es el acuerdo. 8 contra 2. Sí. Pero igual ahí, explícanos a los comunes y mortales, Claudio, ¿por qué la senadora Allende es destituida y no otros parlamentarios que están en vías de ser desaforados o que ya están desaforados?
para que entendamos, digamos, con pera y manzana, porque mucha gente se pregunta eso. De hecho, la pregunta que muchos se hacen y nos hacemos es ¿por qué le pasa esto a ella y no le pasó al diputado Lavín? Porque es de tal gravedad que la Constitución establece expresamente esta causal. Es decir, cuando usted, siendo senador o diputado, celebra un contrato con el Estado, tiene una inhabilidad. Esta es una inhabilidad que no es de esta Constitución, que viene de la Constitución de 1925. Y, ojo, no solamente si es que yo celebro, algunos decían, no, es que ella le dio un mandato a otra persona para que firmara por ella. No, incluso la Constitución se pone en ese caso. Es decir, si usted celebra contratos con el Estado, por sí o por interpósita persona, es decir, usted o con un mandatario. Es tan categórica la exclusión, la inhabilidad, que aquí estamos hablando de una norma constitucional. Mira, acá está. Una norma constitucional que la vamos a leer, porque aquí incluso las personas que desconocen el tema legal le puede quedar más claro. ¿Qué es lo que dice el artículo 60 de la Constitución? Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o en receso de ella de su presidente. Ya. Además, ya, dice, o sea, es súper claro. Es claro, aquí no es interpretable, puede... básicamente. Tal cual, por eso yo decía, tiene una sola lectura. Después dice, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. Caucionare. Permiso. A ver, y quiero hacer la aclaración. A propósito de la pregunta que hacía Michelle, que es muy válida. ¿Qué pasa cuando un diputado o un senador es desaforado? Una cosa es que yo no pueda ejercer como diputado o senador y por lo tanto salgo. Y otra cosa es que ceso en el cargo. Es decir, un desaforado no cesa en el cargo. No deja de ser diputado, por ejemplo. O sea, pierde la posibilidad de ejercer su cargo, pero no lo pierde. Aquí estamos hablando de una persona que pierde el cargo, derechamente. No puede seguir en el Congreso. Cesará. Y cuando dice celebrará o caucionará, caucionar, ¿qué significa? Garantizar un contrato con el Estado. Es decir, yo entrego una garantía, entrego un cheque, etcétera, cualquier cosa. No solamente celebro contratos. Eso es lo que significa caucionar. Ya, y en este caso se firmó un contrato. Se firmó un contrato. La discusión que existía es si que efectivamente si celebró un contrato de compraventa porque ellos no recibieron el precio. Claro, esa es la discusión. Pero si ella, o sea, entonces todos los diputados y senadores saben que no pueden hacer este tipo de acciones. Sí, entonces, no entiendo, ¿cómo no iba a estar al tanto de esto? Pero es importante lo que dice la Michelle, porque parte de lo primero que uno piensa es que no es una senadora, no es una política que está recién partiendo. No, pues es una persona que lleva tantos años, décadas, más de 30 años. ¿Cómo no va a conocer la Constitución? Aunque estuviera partiendo, o sea, tu primer día parlamentario, me imagino que tenéis que saber a lo menos la Constitución, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es que lo que se discutió en los alegatos ante el Tribunal Constitucional es que, a ver, hay un principio general en nuestro derecho. Nadie puede alegar desconocimiento a la ley. Y por lo tanto, siendo ciudadano, tú tampoco puedes alegar desconocimiento. No, es que yo no sabía que la ley de tránsito decía eso. Tú no lo puedes decir. Y lo que se dijo ante el Tribunal Constitucional es que ella tiene un estándar superior en términos de exigencia. Sí. Ella es una autoridad, ella participó en reformas políticas a esa Constitución y eso significa, además, que ella debió haber sabido, sí o sí, no tiene excusa legal para desconocer esa norma. A ver, ¿qué más? ¿Sabes lo que pasa? Es que acá hay dos cosas que son súper distintas, porque está lo de Maya Fernández, está, bueno, la ministra de Bienes Nacionales, otra caída, aquí cayeron varios, y después podemos ver, digamos, también qué grado de responsabilidad puede tener el propio presidente Boric, que firma el decreto y suena asesorado como por no sé cuántos abogados. Pero este punto es súper interesante porque este es un cargo de elección popular. Están súper protegidos los cargos parlamentarios respecto de este tipo de cosas. Es decir, un parlamentario, por ejemplo, comete delito y tiene un fuero. Entonces, una corte tiene que decir, ¿sabe qué? Le voy a quitar el fuero porque hay bastantes argumentos para decir que sí participó en el delito. Entonces, de ahí se somete a la justicia ordinaria y puede terminar siendo procesado. Pero en el caso de
cesar de un cargo a un parlamentario es súper fuerte, solamente en casos de que violes disposiciones constitucionales, es decir, la Constitución. Esto ya no es penal, esto es constitucional. Puede ser penal también, lo está investigando el fiscal Cooper, pero es constitucional. Entonces es una falta a, ¿cómo decirlo? Es gravísimo. A la Biblia del país, por decirlo de alguna manera. Al paraguas que sostiene el Estado de Derecho del país. Ese es el punto. Es gravísimo. Me parece que cuesta mucho retroceder en la historia de nuestro país para que se haya cometido un error tan grave, tan grosero en términos, y perdonen que lo planteo así, tan grosero en términos de desconocimiento de una norma constitucional. Y de parte de un senador, y aún más de una senadora que tenía trayectoria. Ese es el gran problema. A ver, yo antes que me conocieran, yo tenía una vida y conozco a muchos senadores de distintos sectores políticos. Y tuve la posibilidad de conversar con varios de ellos durante el mes de enero, donde ya se sabía esto, donde ya era tema. ¿Y qué decían ahí? Y el golpe era más que a la senadora, que pudo haber, la persona que firmó por ella, pudo haber desconocido y ella confió, ok. La cuestión es cómo del gobierno los 17 o 14 abogados, no sé hasta esta altura cuántos 17. son. 17 abogados, nunca se les ocurrió revisar la Constitución. Claro, No, nadie le advirtió, porque Sí, independiente sí se que uno advirtió. tiene que saber, por ejemplo, como dices tú, las leyes del tránsito, yo sé porque manejo todos los días, etcétera, pero a lo mejor no estoy al tanto del detalle de cada... Es no que, sé, como que no sé, este es el desde. ¿no? Y el tema es que lo que dice Francesco es que sí se advirtió. Se advirtió, hubo varias voces en el Palacio de la Moneda que advirtieron esta situación. No tengo claro si alguien le advirtió directamente a la senadora o no. Yo entiendo que es legítimo pensar de que como ella no sabía. ¿Qué pasa? Pero de verdad se dijo. Claro, y alguien insistió. Y tú sabes lo que pasa, es que toda esta cuestión con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos sabido, digámoslo, se presta para especular cualquier cantidad de cosas respecto. Porque, por ejemplo, la senadora habla de que ella siempre obró en buena fe, Sí. ¿cierto? Sí. Ya, por supuesto, una política con esa trayectoria y que ha tenido durante toda su trayectoria las manos limpias. Nadie podría decir que alguna vez participó en alguna cosa media rara. No. Entonces, claro, desde ahí uno dice, claro, la buena fe, por supuesto. Pero por otro lado, ella sabe que no puede hacerlo. Yo tiendo a pensar que si ella es una legisladora de 30 años de ejercicio, lo tiene que saber. Más de 30 años, 35 años. Lo tiene que saber. Segundo, tiene gente alrededor. Asesores. Asesores. Hoy está lleno de abogados en la Moneda. Está lleno de abogados en el Congreso. Lleno. Asesores parlamentarios. Alguien le tiene que haber saltado el fusible. El presidente es egresado de Derecho. Lo único que le falta para ser abogado es el examen de grado. El examen de grado. Lo único. Bueno. Estuvo 5 años en una facultad de Derecho. Por eso los dardos de varios en el PS apuntan al presidente. ¿Sabes lo que pasa? Que después, cuando empezamos a conocer la naturaleza de la operación, tú tenés todo el derecho a sospecharse que aquí había algo más. Porque hasta donde yo entiendo, y esto lo pongo en el área de la especulación porque yo no tengo pero hasta donde yo entiendo, esta casa se le había aumentado un valor, tenía un valor inicial, después se le aumentó en algo así como 100 millones de pesos. ¿A petición de quién? No tengo idea. Después nos enteramos que esta casa iba a ser comprada por el Estado, pero devuelta a la fundación para que la administraran como dato. Sí. Era una y ahí como entonces tú decís, bueno, y uno, cualquier chileno común y corriente, ve esta operación, pero ¿cómo entonces la fundación va a seguir? O sea, van a seguir administrando la casa, pero se la van a comprar. Pero la van a seguir administrando. Es que lo extraño. ¿Y quién va a trabajar ahí? ¿Va a tener subsidio permanente del Estado, como muchas fundaciones, muchos museos? Porque la gracia es que el Estado la quería transformar en museo, entonces iba a tener financiamiento permanente. Entonces uno dice, bueno, y no estaban haciendo así aquí. Lo voy a decir de frente, Mare, esto es una hipótesis. Dilo. Que es lo que todos los chilenos de a pie, porque ya hemos conocido muchas cosas para atrás, no solamente en este gobierno, en muchas otras todas las cosas, ya nos estamos empezando a dar cuenta. Dice, esta pareciera ser que era una linda pasapo.
Entonces, había que hacerla y a ver si pasa piola. Porque no creo que en el ejército de abogados, con la trayectoria de las personas que estaban involucradas en esto, no se hayan dado cuenta que eso no era una desprolijidad, sino que era derechamente una falta a la Constitución y eventualmente un ilícito. Entonces, todos tenemos derecho a especular que aquí podría haber habido otras intenciones más allá de la buena fe. Es que, Repe, yo creo que ahí tienes un punto sobre, más allá de los temas jurídicos legales, sobre la inhabilidad, sobre lo que dice la Constitución, estamos hablando de personas que tienen trayectoria política. Claro. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes sí tenían que saber de esta operación? Partiendo por el presidente de la República. Ministra de Bienes Nacionales, ministra de Defensa, senadora, todos los asesores políticos que tienen esas tres autoridades. El segundo piso. El segundo piso. Asesores jurídicos. Es que más allá de los abogados, es el tema político. A nadie le generó ruido comprar una casa de un expresidente, pero que tenía dos autoridades. Pero igual se compró la casa de Elwin también. Sí, el tema aquí, en mi opinión, porque quiero decirte algo, Repe, con respecto a lo que tú decías. Esa pasada, que es legítimamente la duda, ¿no? Por supuesto. Es una para entender esa pasada, la pasada tú la estás planteando desde el punto de vista de la cantidad de plata de la casa y esa cantidad de plata que le llega a una familia, o la pasada que tiene que ver con quién administra, porque quien administra son puestos de trabajo, son lucas. ¿Para quiénes? Porque yo creo que igual hay que hacer la decisión entre la familia Allende y quienes organizan lo que significa el legado Allende. Que ahí es donde yo entiendo más la duda. No sé si tanto en la familia. Yo me quedo más con la duda con respecto a quién administra, cómo se generan esos cargos de trabajo en la administración de los museos. ¿Es por concurso público o trabaja quien designo? ¿Es recursos permanentes? ¿A quién? Yo creo por ahí está la duda. No sé si tanto en la pasada a la familia, en mi opinión. No, mira, estoy de acuerdo. Ahí, por eso uno... yo no estoy diciendo que esa era la intención. Lo que digo yo es que está la duda. El chileno común y corriente, claro, después de todo lo que ha visto y hemos sabido, perfectamente podemos especular de que no necesariamente aquí había buena fe, sino que había una operación para asegurar ciertas cosas. Porque, a ver, por favor, no seamos ingenuos. Y esto no es de color político, por favor, esto es transversal. Sí, sí, sí. Entonces llega... veo que el próximo gobierno puede ser de distinto color político. ¡Pum! Fundación... Perico los Palotes Democráticos, que nos vamos a preocupar de no sé qué. Se asegura financiamiento estatal y los 4 años que no estoy en el poder, vivo de eso, muchos viven de eso. O sea, oye, si en nuestro país es así, hay gente que son políticos profesionales y viven de o tener un cargo parlamentario, o estar en un municipio, o hacer asesor, o hacer clase en algún lado. Hemos visto clases bien pagadas, ¿no es cierto? Y hemos visto, por ejemplo, lo que pasó, para no ponerlo en un color político. Todo también lo que se especuló respecto de qué es lo que era la Universidad de San Sebastián en su vida. Digámoslo. Entonces, también el tema de las fundaciones. El español Luis Errejón vino acá a decirle cómo tenían que hacerlo para sobrevivir cuando no sean gobierno. Entonces, por supuesto que todos tenemos derecho a especular que ciertas operaciones no van en beneficio de una fundación que vaya en ayuda de las mujeres que necesitan emprender, sino que son fundaciones de carácter político que mantienen gente y una estructura de poder mientras no están en el gobierno. Sí, estoy de acuerdo con plata del Estado. Sí, de todos la tuya, la tuya, la tuya, la tuya y la mía. Sí, estoy de acuerdo. Eso es así. Sí. Esto tiene carácter, esta firma, esta polémica, ¿tiene carácter de un delito? ¿Sería un delito esto? Es una muy buena pregunta y por eso está siendo investigado por el Ministerio Público. Se hizo la denuncia correspondiente y por eso ayer, y vemos en las imágenes del Tribunal Constitucional, no solamente estaba el abogado constitucionalista. ¿Quién estaba detrás? Paula Vial, que es abogada penalista. Sí. Claro. Que es la abogada Jorge Valdivia, para que la gente... Abogada de Jorge Valdivia y otros más. Ahí yo tengo un matiz respecto a lo que tú dices, Francesco, sobre la visión que tenían dentro del círculo de la familia Allende versus el círculo de jurídico. Me parece, de lo que yo había escuchado, es que había cierta confianza
en que se podía revertir en el Tribunal Constitucional a partir de lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados rechazando la acusación constitucional. Venían con una suerte de triunfalismo y me parece que llegaron con cierta, no con total confianza, pero con cierta confianza al Tribunal Constitucional sobre que el argumento de que aquí el contrato no se había perfeccionado. Tenían la esperanza de que pasara eso. Desde esperanza. Yo creo que al final era un acto de fe. Básicamente era un acto de fe ante el Tribunal Constitucional. No, yo creo otra cosa. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, que es poco conocido muchas veces, siempre ha tenido un desprestigio enorme porque es cuoteado. Sí. Y porque cuando a mí no me gusta la ley, y vaya al Tribunal Constitucional a tratar de bajarla. Por eso hablan de una tercera cámara. Exactamente. Y ojo que siempre se dice la derecha hace eso. La izquierda también lo ha hecho y varias veces. Sí. El tema es que se pensó que justamente como más o menos no ve los jueces y son 5 y 5, quizás había una forma de convencer a ciertos jueces de que votaran a favor de la senadora, y en particular porque hay 2, incluso su presidenta, que fueron nominados por el presidente Boric. Nominadas por el presidente Boric. Que son del Frente Amplio, hablemos. Son del Frente Amplio. Son del Frente Amplio. Pero lo que se sabe, hay que esperar después la información oficial, sí, es que votaron también en contra de la senadora. Es que después de lo que leímos, aquí no había forma de hacer otra interpretación. Pero si mucha ese es el gente, tema. Mira, perdón. No, es que lo que pregunta la Michelle que es lo que está en el también es GC importante, que en el fondo, claro, si cometió un delito, si esto se va a investigar por parte de la Fiscalía, por eso además a Isabel Allende la representa una abogada penalista, los vamos a ver en los tribunales comunes y corrientes, a lo mejor a la misma senadora o ex senadora, yo no sé cómo decirlo hoy día, al presidente. El presidente está imputado a la ex ministra. Por esta causa es imputado. Está imputado. Entonces van a pasar por El presidente está imputado, claro. No es que sea un testigo. Exacto. ¿Quién representa al Estado aquí? ¿Quién es la primera figura del Estado? Es el presidente. Y que firmó. ¿Y que firmó? Es que el asunto aquí, uno dice, mucha gente debe tener la duda, ya, pero si al final no se vendió la casa. Claro, si no hubo traspaso de dinero. No hubo traspaso de dinero, no hubo traspaso de propiedad. ¿Por qué entonces el Tribunal Constitucional estima que sí se violó Porque firmaron un contrato. Porque se firmó. Firmaron un contrato. Alcanzaron a firmarlo. Alcanzaron a firmarlo. Está el repertorio notarial. Incluso no solo eso. Se dejaron las boletas de garantía, los valedistas. O sea, se hizo la operación, pero al final dijeron, no, va a ser todo. Básicamente, iban entrando al conservador de bienes raíces. Para el traspaso. Listo, ingresando, y alguien llamó y dijo, no, por favor, devuélvete. Así fue. No, y está bueno que así funcionen las cosas. En el caso de Lavín Jr., que está acusado por esto de las facturas falsas, que haya devuelto plata, significa que ya no hizo... Que ya no hay delito. Que ya no hay delito, no, pues, no pueden funcionar así las cosas. Pues. Es la misma lógica.